Manejo ortopédico de la hemofilia. La hemofilia es una coagulopatía que se manifiesta por la presencia de sangrado en el cuerpo. Hay tres tipos de hemofilia congénita. La hemofilia de B son las más frecuentes, que están ligadas al cromosoma X, por eso la transmite la mujer y la padecen los hombres, que son la A y la B. La A es por deficiencia de factor 8 y la B por deficiencia de factor 9. Y la hemofilia C es por un déficit de factor 11 y no se encuentra ligada al sexo y se ve más en la población judía askenazí. La prevalencia de la hemofilia es en la A, 1 cada 5.000 nacimientos masculinos, en la B, 1 cada 30.000. Por eso hace que la proporción de los pacientes con esta enfermedad sea 80% A y 20% B. La hemofilia C es rara, es 1 cada 1.000.000 de nacimientos y no se encuentra ligada al sexo, por eso puede verse en ambos sexos. La gravedad de la enfermedad depende del porcentaje del factor sustitutivo en sangre, se considera leve entre 5 y 40, moderada de 1 a 5 y severa menor de 1. El tratamiento con factor sustitutivo puede generar anticuerpos en los pacientes que se llaman inhibidores. En la hemofilia A se ven el 20-40% de los pacientes, en la B del 3 al 17% y se miden unidades de teta, siendo de baja respuesta menor de 5 y alta respuesta mayor de 5. La baja respuesta puede tratarse con factor 8 y 9, en cambio los pacientes de alta respuesta requieren agente bypassante o anticuerpos monoclonales. Los sangrados ocurren en el 80% del aparato musculoesquelético y cuando ocurre dentro de la articulación se denomina hemartrosis y las articulaciones más frecuentes son el tobillo, la rodilla y el codo. Cuando el sangrado es intraóseo se puede producir un quiste hemofílico y la presentación radiológica es una presentación osteolítica metafisaria. Cuando el sangrado es intramuscular, lo más frecuente que ocurre es en el psoas ilíaco, hay dolor en la fosa ilíaca derecha o celíaca, hay cadera de flexión y hipoestesia en la cara anterior del músculo. Es importante cuando es derecho no hacer el diagnóstico diferencial con la apendicitis. Estos pacientes no presentan blancos elevados ni aumento de la temperatura diferencial como tiene la apendicitis, y la apendicitis no tiene hipoestesia rural como si tiene este tipo de pacientes. Cuando el hematoma es en el espacio intersticial, se puede producir un síndrome compartimental cuando este está establecido, es una emergencia médica y requiere tratamiento quirúrgico inmediato. El sangrado celular subcutáneo de menor complejidad, en cambio cuando ocurre en el cerebro grave puede poder ocasionar la muerte del paciente y las otras áreas que son muy importantes, el rectusófago y faringe, porque puede ocurrir las vías respiratorias. El diagnóstico de laboratorio se hace simplemente por una prolongación del APTT que corrige con el agregado de plasma normal. La artropatía hemofílica es cuando sangra dentro de la articulación, el sangrado se repite más de 3 veces, cuando hay más de 3 veces en la articulación ya va a desarrollar seguro una artropatía hemofílica. La artropatía es de evolución progresiva y avanza a medida que repiten los sangrados. La radiología muestra quistes subcondrales, osteofitos, pinzamiento articular y esclerosis, y la artropatía es muy importante que ustedes conozcan que presenta una disociación clínico-radiológica. O sea que el paciente tiene un marcado deterioro articular con poco dolor. Por eso es importante que ustedes escuchen a los pacientes y no sobretraten pacientes con imágenes radiológicas que los pacientes no tienen dolor. Cuando las hemartrosis también a repetición puede generar sinovitis, que eso genera un vaso de neovascularización, que hace que el paciente sea mayor susceptibilidad al sangrado, lo cual hace un círculo vicioso de daño. Y ese daño lleva obviamente al daño articular progresivo. Cuando hay sinovitis en la infancia, se producen 2 fenómenos que son específicos de esta edad. Uno es aumento del turnover óseo, que hay agrandamiento desorganizado de la epífisis, que genera deformidad ósea y alargamiento del músculo. Y hay también activación de la triada osteoprotegerina, que lleva a la inflamación de la supresión ósea con osteoporosis regional y estimula la angiogénesis. La clasificación más aceptada es la de Arnold-Gardner adaptada, siendo estadio 0 es articulación normal, a estadio 1 es hinchazón de parte blanda sin alteración esquelética, estadio 3 osteoporosis con agrandamiento epifisario, el 3 son quiste óseos subcondrales tempranos, el 4 es deslizamiento articular y el 5 es la anquilosis ósea o fibrosis. Cuando los pacientes tienen sinovitis o martrosis, suele asociarse a una disminución muscular refleja, que en el tobillo se inhibe el músculo tibial anterior, que va al equino, en la rodilla se inhibe el cuádriceps, se va a la rodilla de flexión, y en el codo se inhibe el tríceps, que también lo lleva a la flexión.
Cuando los hematomas son musculares, representan al 10 al 30% de todos los episodios hemorrágicos musculoesqueléticos, y lo importante fundamentalmente es cuando produce taglitis en el intersticio, que puede llevar a un síndrome compartimental. Como dijimos, es una urgencia. Los pseudotumores son hematomas que tienen crecimiento descontrolado y se caracterizan por destruyendo todos los tejidos aledaños de su crecimiento. El tratamiento de la hemofilia fundamentalmente es usar la profilaxis, que la profilaxis es usar el factor sustitutivo, usándolo varias veces por semana o depende del tipo de tratamiento sustitutivo que se decida, y se comienza cuando el niño empieza a gatear o caminar, y esto evita el daño progresivo de la articulación. La hemartrosis es importante que el paciente aprenda a reconocer el aura. El aura es típico y diferente para cada paciente, algunos sienten calor, otros cosquilleos, otros ardor, pero siempre es el mismo para cada paciente. Cuando el paciente lo sospecha, debe autoinfundirse, por eso los pacientes hay que enseñarles la práctica de la autoinfusión para hacer un tratamiento temprano y evitar que la hemartrosis progrese. Se coloca hielo, no se aconseja inmovilización para evitar la inhibición muscular. La sinovitis fundamentalmente requiere un tratamiento temprano. Es importante saber que no responde a la fisioterapia. El plasma rico en plaquetas es muy útil y de bajo costo. La sinovioptesis radioactiva también es útil, pero lo que resulta es que es de mayor costo y requiere de centros especializados para su utilización de sustancias radioactivas. Y la sinovioptesis química son efectivos en articulaciones pequeñas y como el codo y el tobillo, pero presentan en 16% de los casos dolor, así que realmente no es su recomendación ideal. La sinoviogelisis, que es la embolización selectiva de las arterias que nutren el tejido general patológico, es tan efectiva como el PRP y la sinovioptesis radioactiva, pero de alto costo, y requiere un personal en radiología invasiva entrenado. Y lo peor que tiene es que no se puede usar el tobillo, que es una articulación más afectada por el riesgo de la trombosis distal arterial. La sinoviectomía artropóica debe ser cubierta con factor sustitutivo con una cirugía mayor, por lo tanto es de alto costo y se utiliza cuando ha fracasado la sinoviectomía biológica, la radiológica o la sinoviogelisis. Como dije, la fisioterapia es solo efectiva para la inhibición muscular refleja. Los quistes intraóseos sintomáticos o riesgo de fracturas patológicas deben ser tratados. Se los evacúa por punción y se los rellena con hidroxiapatía. Las articulaciones, la artropatía hemofílica, elegimos que la más afectada son el tobillo, la rodilla y el codo, y se indica la cirugía cuando el tratamiento conservador ya no permite manejar el dolor, o cuando hay limitación articular que dificulta la vida en relación al paciente, como este paciente que tiene 2 calcificaciones estereotópicas en la cara anterior de la cadera que le impedía poder flexionar sus caderas. Es importante realizar cirugía preventiva para retrasar el progreso del daño articular. Los quistes subcondrales se realizan lleno de hidroxiapatita con su extensión es mayor del 50% de la superficie articular, y los estrofitos se realizan la cirugía cuando limita la función ocular que no se puede tratar conservadoramente. La cirugía fundamentalmente debe ser mini-invasiva porque reduce la tasa de infección, costo, dolor postoperatorio y tiempo de internación. Y fíjense en la evolución de nuestro centro de tratamiento, como en los últimos 30 años, hoy casi el 89% de los procedimientos son mini-invasivos, dejando solamente la cirugía operativa para el reemplazo articular y para la secuela isquémica de los miembros. Los reemplazos articulares deben recordarse que tienen peor resultado a largo plazo que la población general y que la artrodesis no es una buena indicación para este tipo de pacientes porque son pacientes que tienen fijaciones, lesiones articulares múltiples y la artrodesis no es una buena indicación para estos pacientes. Los pseudotumores son de fácil tratamiento a pesar de su gravedad porque simplemente con la aspiración y el relleno con hidroxiapatita en el hueso y con gelatina absorbible en las partes blandas puede directamente tratarse sin inconvenientes. El único problema de estos pseudotumores es cuando no colapsan con la aspiración, que tiene que ser resecado totalmente. Fíjate, un pseudotumor inmenso que tenía el paciente en el muslo, tenía 4 cabezas, pero cada una de las cavidades, y fíjese el resultado simplemente con la aspiración en el relleno, como ocurre en el paciente. Las fracturas de tratamiento influente, ustedes tienen que acordarse que cuando hay que inmovilizarlas, siempre hay que tratar de usar valvas, y si hay que usar yeso cerrado por algún motivo, debe ser siempre el yeso hundido para evitar el síndrome compartimental.
Las fracturas de tratamiento cruento se trata igual que los pacientes no hemofílicos, simplemente que deben tener la cobertura por tratamiento sustitutivo. Y cuando los pacientes tienen deformidades complejas, como suelen tener los pacientes con hemofilia, requiere un plan terapéutico adecuado y un material de osteosíntesis específico para utilizar de acuerdo a las deformidades presentes. En síntesis, usted escucha al paciente, no trata imágenes y nunca va a sobrelatar al paciente.